Probablemente no tenga nada que ver con nada la flauta, pero en fin, quería tocarla. Me uní al día 5 de este proceso de hacer el documental sobre el futuro. La verdad es que le he dado muchas vueltas. Son tantas las cosas que hay que hacer, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de las predicciones, desde el punto de vista de lo técnico, que a veces cuesta pensar de dónde comenzar. Pero hoy voy a enfocarme en tratar de revisar cuáles han sido mis predicciones anteriores respecto al futuro, porque en el fondo uno nunca como inventa todo de nada, sino que también ha estado pensando. Probablemente mis últimas reflexiones sobre el futuro tenían que ver con ya reflexiones anteriores y por lo tanto debieran modelar un poco o debieran ser relativamente consistentes, a lo mejor cosas ya pasaron. Así que encontré esta presentación del año 2020 donde me invitaron a la Universidad Adolfo Ibáñez a hablar acerca del futuro del trabajo en particular. Aparece como un título Rise of the Robots, que es como fue uno de los libros que es de haber salido ya hace más de 5 años, yo creo. Salió uno que se llamaba El futuro del trabajo, otro Rise of the Robots. Deben haber salido por lo menos 3 libros en esa época, cuando como comenzó todo el auge de la robotización y la inteligencia artificial, y cuánto iba a influir esto en las pérdidas de empleo, sobre todo. Porque el concepto de cuarta revolución industrial, que sería una revolución donde el conocimiento es como lo más importante, nos lleva a pensar en que iban a haber cambios fundamentales en muchos trabajos, y muchos trabajos se van a perder porque va a haber cosas que les va a hacer la inteligencia artificial. Pero vamos a profundizar un poco en eso y vamos a ver cuáles eran un poco las predicciones. Y el futuro del trabajo sea incierto, porque en el fondo la inteligencia artificial termina dejando como a la gente sin trabajo. No va a ser responsabilidad de la tecnología. Tiene que ver con los policy making, o sea, con que finalmente quienes hacen las políticas de Estado, cómo todo se orquesta para finalmente hacer mundos que no sean distópicos. O sea, el mundo distópico no es responsabilidad de la tecnología, no es culpa de los científicos, no es culpa de los investigadores, es culpa de un montón de gente que no hizo su trabajo. Entre ellos, por supuesto, los políticos, que son generalmente los que menos hacen su trabajo. Con lo poco moderno que es, como es una responsabilidad común, social, donde finalmente podemos evitar estas distopías. Entonces, bueno, acá hablo un poco del tema de la singularidad del transhumanismo. Yo creo que el transhumanismo va a ser un tema interesante para tratar en el documental en general, porque es como todo este concepto de si podemos como descargar nuestra conciencia en un computador como software, y que lleva todo el tema de la inmortalidad al final, porque es como si yo puedo descargar mi conciencia en un computador, mi conciencia puede trascender y puede vivir en el metaverso, ¿no es cierto? Puede vivir en la realidad virtual. Pero la pregunta ahí es, bueno, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, con los canales perceptuales, ¿no? Finalmente hoy día percibimos a través de un montón de canales que igual interpretan una realidad, ¿no? Este es un señor que se llama Nabil Kurzweil, que además hace unos mejores teclados, yo creo, trabaja en Google, encargado de inteligencia artificial, habla de este tema del transhumanismo, y él dice que ocurre un momento de la singularidad. Ese gráfico que ustedes ven ahí tiene que ver con que en el fondo van aumentando cada vez más la capacidad de cómputo, cada vez más. Hoy día en el fondo un teléfono es lo que era antes la computación completa de la NASA, y de pronto va a llegar un momento en que ocurre esta singularidad, que es ese momento clave en el cual somos capaces de transferir como el cerebro al computador. Probablemente una de las preguntas más típicas, ¿no es cierto?, es ¿hasta dónde la inteligencia artificial, hasta dónde, ¿no es cierto?, realmente vamos a poder integrarnos con los computadores? Como el tema de Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk. Ya, realmente vamos a tener una cuestión que nos podamos poner en la cabeza y conectarnos neurológicamente. Yo creo que esta es una de las láminas que me gustan, porque en fondo, cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de las cosas del futuro, es difícil no pensar en el concepto de los autos voladores. Los que son más viejos como yo se acordarán, no sé, de los supersónicos. Allá quedó el carnet con hablar de los supersónicos. Pero bueno, el punto es que siempre está este concepto de los autos voladores. Pero es interesante porque tú ves películas antiquísimas, y siempre están los famosos autos voladores en el futuro. Y las películas del futuro son de autos voladores. Entonces la pregunta, ¿van a haber autos voladores? Hoy día se habla del concepto de VTOL, ¿ya? Que es Vertical Takeoff and Landing, que básicamente es drones. O sea, la tecnología que hoy día existe para autos voladores permite que haya autos voladores de estricto rigor. O sea, y tenemos prototipos de Audi, tenemos prototipos de Airbus, que son básicamente autos muy compactos, muy pequeños, que les ponen una cuestión de dron y el auto puede volar. La pregunta es si existen autos voladores, ¿pueden existir autos voladores en el futuro? Está respondida en realidad, sí, hay autos voladores. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora una ley en implementarse en general? Digamos que vamos a hacer una ley para que ahora en Chile todos los discos pares yo pueda doblar si es que miro si viene un auto o no. ¿Quiere hacer un cambio como eso? Ese proyecto de ley puede estar 5 años, o sea, puede estar 10 años, no sé, o sea, de repente un cambio pequeño, pero
¿qué pasa para que haya autos voladores? O sea, para que haya autos voladores, digamos que la tecnología ya está, porque está. Pero ¿dónde van a volar? O sea, ¿cuál va a ser el...? O sea, hoy día, por ejemplo, los drones existen, tú tienes que registrarlo en la DGMA, qué sé yo, en todo el tema de dirección de aeronáutica, porque hay un cierto trecho donde pueden volar los drones, otro donde están los aviones comerciales, otro donde... Bueno, va a haber que definir cuál es el trecho donde van a volar los autos. Va a haber varias pistas de autos virtuales. Va a haber geofences, es decir, como que de alguna forma el auto tiene que alinearse en una especie como de carretera virtual basada en geolocalización. ¿Qué significa un choque en el aire? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar cuando a alguien se le gaste la batería y caiga y arrastre que sea con otros autos? ¿Puede haber piloto automático? ¿No puede haber? O sea, la cantidad de preguntas regulatorias es gigante. Hoy día se habla del concepto de VTOL, ¿ya? Que es Vertical Takeoff and Landing, que básicamente es drones. O sea, la tecnología que hoy día existe para autos voladores permite que haya autos voladores de estricto rigor. O sea, y tenemos prototipos de Audi, tenemos prototipos de, en fin, de Airbus, que son básicamente autos muy compactos, muy pequeños, que les ponen una cuestión de drone y el auto puede volar. La pregunta es si existen autos voladores, ¿pueden existir autos voladores en el futuro? Está respondida en realidad. Sí, hay autos voladores. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora una ley en implementarse en general? Digamos que vamos a hacer una ley para que ahora en Chile todos los discos pares yo pueda doblar si es que miro si viene un auto o no. Y quiere hacer un cambio como eso. Ese proyecto de ley puede estar 5 años, o sea, puede estar 10 años, no sé, o sea, de repente un cambio pequeño. Pero ¿qué pasa para que haya autos voladores? O sea, para que haya autos voladores, digamos que la tecnología ya está, porque está. Pero ¿dónde van a volar? O sea, ¿cuál va a ser el...? O sea, hoy día, por ejemplo, los drones existen, tú tienes que registrarlo en la DGMA, qué sé yo, en todo el tema de dirección de aeronáutica, porque hay un cierto trecho donde pueden volar los drones, otro donde están los aviones comerciales, otro donde... Bueno, va a haber que definir cuál es el trecho donde van a volar los autos. Va a haber varias pistas de autos virtuales. Va a haber geofences, es decir, como que de alguna forma el auto tiene que alinearse en una especie como de carretera virtual basada en geolocalización. ¿Qué significa un choque en el aire? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar cuando a alguien se le gaste la batería y caiga y arrastre que sea con otros autos? ¿Puede haber piloto automático? ¿No puede haber? O sea, la cantidad de preguntas regulatorias es gigante. ¿Quién tiene la responsabilidad? En fin, por ejemplo, si las carreteras son básicamente como beacons virtuales, ¿no es cierto? Donde a través de geofence o del tema de la localización del GPS van como guiando a los autos para que no se salgan de su línea. Pero cuando chocan, ¿de quién es la culpa? ¿Del proveedor de los autos? ¿Que tenía mal el GPS? ¿De quienes proveen la carretera virtual porque pusieron mal las... O sea, en fin, todo eso lleva a que solamente los procesos de aprobación de leyes para que existan autos voladores podrían tardar 40 años, 50, no sé. O sea, por lo tanto, esto tiene mucho que ver con que el futuro tiene que ser mirado de forma ecosistémica. Uno no puede imaginarse el futuro como una cuestión aislada, como sin leyes, sin esto, el otro, porque fue lo mismo que pasaba con los autos con inteligencia artificial. Autos que se manejan solos, sí, ya tenemos hace no sé cuántos años, ya 10, no sé. Pero da lo mismo, porque en el fondo lo que pasa son las leyes. ¿Qué pasa cuando el auto atropella a alguien? Es culpa del que maneja si no está manejando. Entonces es culpa de la marca de Tesla, por ejemplo, que tiene una mala inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si está mal aplicada? ¿Qué pasa si en realidad la persona que cruzó mal y fue atropellada porque cruzó mal? ¿No? O sea, puede pasar. Entonces, nuevamente, no podemos imaginarnos el futuro sin todos estos temas regulatorios, porque si no es una fantasía. Entonces, la pregunta, bueno, ¿va a haber autos voladores en el futuro? Sí. Y aquí surge un concepto que lo encuentro bastante interesante, porque es muy fuerte también, que es el concepto de la useless class, o la clase inútil. En el fondo, tiene que ver con una especie de valle de la muerte. Y aquí lo voy a llamar Valle de la Muerte. Como un Valle de la Muerte entre las personas que son como más, no sé, digamos, gente boomer o generación X, de clases sociales medio bajas, que no tuvieron acceso a tecnología y no la tienen actualmente, no tuvieron acceso a cierto nivel de educación, no tuvieron acceso a una serie de cosas, quedan una especie de tierra de nadie, porque en el fondo pueden parecer para muchos programas como inentrenables en muchas de estas cosas. Y la pregunta es, bueno, para poder trabajar uno dice, oye, que se vienen todas las profesiones y se vienen todas las cosas del futuro, ¿verdad? Marketing digital, no sé, gestión de datos, whatever, counseling online. Pero ya no tengo cómo entrenar a ciertas personas en esos temas. Y además, los trabajos que normalmente haría alguien, que podría ser como trabajos más simples eventualmente, los ocuparían robots eventualmente.
Entonces cuando tienes este entorno donde los robots pueden hacer los trabajos que son de menor costo, y los trabajos de menor costo son trabajos mucho más complejos donde hay un grupo de personas que no pueden entrenar, se crea este concepto de la useless class, o la clase inútil, que suena muy terrible, pero básicamente ha obligado a que muchos países tengan el concepto de discusión de ingreso único universal. O sea, tenemos que crear un ingreso único universal para todas aquellas personas que están justamente en este grupo. Van a estar ahí, yo pongo una imagen de la Atlántida, ¿no es cierto? Que es un lugar mítico del que habla Platón, donde se supone que el hombre llegó a un nivel de desarrollo impresionante, pero fue muy arrogante también, y como fue muy arrogante finalmente se destruye la Atlántida. Pero en esa arrogancia va generando unos anillos, y se supone que al nivel de los anillos van como las personas como más evolucionadas. Entonces se empieza a generar una discriminación basada en el conocimiento. Entonces, me imagino, en la peor distopía, ¿no es cierto?, tenemos a esta useless class afuera, afuera de la ciudad, ¿no es cierto?, como muchas distopías, y donde se les entrega, y básicamente esas personas van y tienen un ingreso único universal, pero van hacia morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tratamos eso? Y ahí nos damos cuenta que todas las cosas que tienen que ver con el futuro requieren de políticas públicas, requieren de un análisis, ¿no es cierto?, mucho más profundo que simplemente decir desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de lo que a alguien le gusta, decir, oye, esto es lo que va a pasar en el futuro. Pero eso es el análisis no simple. Entonces, el concepto aquí es que la inteligencia artificial, yo decía, no viene a reemplazar personas, viene a transformar personas. Y esto va a ser clave en algo que vamos a ver respecto al tema del futuro. El concepto de human augmentation o human enhancement o mejoramiento humano. Cómo las máquinas o cómo la inteligencia artificial en realidad puede mejorar a los seres humanos, puede transformarnos en mejores versiones, ¿no es cierto? Hoy día ya somos versiones enhanced. Cuando andamos con el teléfono, por ejemplo, y alguien nos pregunta un dato y lo buscamos en Google, eso antes tendríamos que haberlo sabido de memoria, ¿no es cierto? La gente que era como que se sabía todas las enciclopedias y se leía todas las enciclopedias. Hoy día da lo mismo, buscamos en Wikipedia, pero somos nosotros finalmente quienes usamos esa información de una forma u otra. Entonces, de alguna forma, estamos mejorándonos como humanos porque el celular se transforma en una extensión de nuestra memoria, una extensión de nuestra percepción, una extensión de nuestra capacidad de cómputo, etc. Entonces, ahí es donde uno puede pensar que las máquinas, la inteligencia artificial y todo, pueden ser efectivamente como una parte más, ¿no es cierto?, versus el que realmente nos reemplazan. Ahora, eso no quiere decir que si se comete la estupidez de tratar de hacer esta inteligencia artificial como de los sueños, que es como obsesiva y que se parece a los humanos, que piensa como nosotros, traten de pensar cómo resultaría eso. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa con el hombre, con los humanos nomás, cuando llegan se encuentran con una civilización a la que consideran inferior? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen? Hacen genocidio, se los pitean a todos, qué sé yo, destruyen lo que se les ocurra, se roban lo que sea y quedan embarrados, ¿cierto? Ya. Ahora traten de imaginarse que creas una inteligencia artificial tan inteligente como los humanos. Solamente que va a tener mejor memoria, va a tener mejor performance, va a tener todo mejor porque de alguna forma va a ser digital. ¿Qué creen ustedes que va a hacer esa inteligencia con nosotros? O sea, con suerte nos va a usar como pilas como Matrix. O sea, pero evidentemente vamos a ser un estorbo para ella. O sea, por lo tanto, no traten de hacer una inteligencia artificial que se parezca. Bueno, y aquí yo ya me pongo a hablar de algunas tecnologías y probablemente vamos a ver que estas tecnologías en sí mismas no son un futuro. Las cosas del futuro tenemos que pensarlas como cosas más concretas, más específicas. Las tecnologías pueden jugar un rol, realidad virtual, qué sé yo. Las neurociencias sí va a ser un tema que la vamos a dar recurrentemente porque las neurociencias probablemente cada vez van a ocupar más, ¿no es cierto?, las áreas de conocimiento, porque en el fondo entender la forma en que funciona la mente va a ser clave para poder moverse entre realidad virtual, realidad alterna, etc. Entonces es un tema que claramente vamos a tener que tratar. El Internet de las cosas tiene que ver con los sensores, en fin, también está muy relacionado con el tema, por ejemplo, de las Smart Cities. Vamos a tener ciudades inteligentes, por ejemplo, ahí vamos a tener, eso va a ser probablemente una buena pregunta de las predicciones del futuro. ¿Van a existir las famosas ciudades inteligentes? Hoy día, de hecho, con mi socia Hanna, hemos investigado bastante sobre eso, harto, hemos hecho trabajo para la Naciones Unidas en torno a eso y todo, y es como, sí, están todas las condiciones para una ciudad inteligente, pero nuevamente tenemos ciudades que todavía no logran sacar una legislación para los monopatines. O sea, les puede sonar muy gracioso, pero los monopatines están dentro de la lógica de la movilidad inteligente. O sea, el transporte multimodal tiene que ver con que las personas se puedan mover dentro de la ciudad con distintos medios. Y eso es una ciudad inteligente. Y si todavía no hay una legislación para andar en monopatín, bueno, evidentemente menos vamos a tener legislaciones o cosas que permitan, ¿no es cierto?, utilizar inteligencia artificial o lo que sea en las ciudades. Esto también es un tema apasionante, el tema del CRISPR. ¿Vamos a tener realmente hacking genético?
un hacking genético a un nivel embrionario, o sea, donde yo pueda, no, sabes que quiero que los ojos sean azules, no, quiero que sea rubia, no sé. Eso es interesante porque nos remonta a películas como Gattaca, ¿no es cierto? Donde las personas que tenían dinero podían de alguna forma ser genéticamente perfectas, no tener enfermedades, ni siquiera mentales. Pero también se transformaban nuevamente en unas castas, ¿no es cierto? Y por lo tanto las desigualdades aumentaban. Y vamos a ver que un tema heavy que vamos a tener que tratar respecto al tema del futuro es no solamente hablar de las 10 cosas del futuro, sino que cómo impactar esto, por ejemplo, las desigualdades. Eso no es menor porque a veces el futuro puede aumentar esta desigualdad o puede disminuirla si es que se piensa bien. Por eso el pensar en el futuro normalmente es un ejercicio súper importante, que lo voy encontrando cada vez más sentido al documental y a la idea de Hannah de hacer esto. Entonces, bueno, el tema de la modificación genética es un tema que va a tener que ver con la ética, que va a tener que ver con las leyes, que va a tener que ver con hasta dónde se puede hacer, lo bueno, lo malo, lo bueno que puede tener que ver, por ejemplo, con el eliminar enfermedades, etc. Pero esto es futuro cercano, o sea, estamos hablando de que estas tecnologías, ¿no es cierto? Ahí yo pongo justamente un kit, hasta 2 años atrás, kit de $160 para poder hacer experimentos en tu casa de modificación genética. No es chiste, $160 para hacer modificación genética en tu casa. Y esta línea la puse porque tenía que ver con el fondo, esta lógica como, se viene la inteligencia artificial. Pero la verdad es que empiezan a hablar de inteligencia artificial en el año 50, en los 50, en serio. O sea, debe cuestionar blanco y negro, ¿no? Entonces, ok, estamos hablando del futuro, pero venimos hablando del futuro hace tiempo. El futuro no es una cuestión que va a ser completamente así como un cambio radical, loco. O sea, el mundo se va a ver súper parecido. Yo voy a tratar de hacer predicciones para el 2050, por ejemplo. Pero el mundo se va a ver casi igual. O sea, a lo mejor yo estoy en el 2050. De hecho, probablemente estoy haciendo este video en el 2050 y ustedes no lo sabrían. Porque incluso por la calidad, que si hoy día ya tienen tan buena calidad los teléfonos, que mucho más que eso va a ser difícil porque, por ejemplo, tenemos espacios de color. Vamos a ver después el tema del color. Hoy día, no sé, estamos grabando en 8 bits, por ejemplo. Ya. 8 bits son de 16 millones de colores, que es más o menos lo que ven los ojos. Pero digamos que, ok, voy a grabar esto en 10 bits. Pero los 10 bits me permiten más colores de lo que el ojo humano puede ver. Por lo tanto, una vez que edite eso, que obviamente es súper bueno para editar, ahí voy a contarle más, pero para verlo no va a hacer mucha diferencia. Entonces, si en el futuro dijéramos es que todos los teléfonos van a grabar en 10 bits, so what, se va a ver igual que ahora. Ya llegamos como a ese punto. Entonces no hay que engañarse con que muchas de las cosas que hoy día hablan del futuro tienen que ver con que simplemente no las conocían. Hay una escritora de ciencia ficción, Bill Gibson, que dice, el futuro está aquí pero está mal distribuido. Y claro, porque en el fondo te parece loco realidad virtual. Bueno, yo tengo lentes de realidad virtual al lado. Lo que pasa es que tú no los tenías, no sabías que estaban. No sabías que podía hacer modificación genética por internet. Te mando el link, bájalo. O sea, de fondo hay un problema de asimetría de información, más que de cuánto falta para el futuro. Así que bueno, aquí algunas reflexiones respecto a desplazar a los seres humanos, hablo del tema de la nueva economía, y probablemente ese tema va a ser un tema, bueno, cómo funciona la economía, el tema de la gig economy, cosas como Uber, qué sé yo, etcétera. Van a ser como importantes o no. El Fiverr, ¿no es cierto? Como hoy día, por ejemplo, que es una economía basada en totalmente conocimiento. Entonces, viste cabros chicos en, no sé, Tailandia, de 10 años, haciendo avatares en 3D para VRChat y vendiéndolos a $150. Entonces, tenía una economía que es muy distinta, porque también tiene que ver con necesidades diferentes. Y los temas, por ejemplo, digitales, todo lo que es realidad virtual, metaverso, etcétera, va a generar un mercado que no necesariamente, que al principio va a ser una burbuja como Decentraland y todas estas cosas que empezaron a funcionar con las criptomonedas, pero en lo que tiene que ver con cosas más reales, entre comillas, ¿cierto? Como objetos, qué sé yo, avatares, etcétera, va a haber una economía en torno a eso. Pero luego tenemos la economía de los juegos, ¿no es cierto? O sea, gente que juega y, en fin, que es toda una lógica con economía del comportamiento muy loca. Entonces, todas esas modalidades económicas hay que reconocerlas y ver qué pasa con ellas. O sea, todo el tema de los infoproductores, el tema de las pequeñas empresas, el tema de los solopreneurs. O sea, hoy día existen posibilidades que antes no existían. Hoy día una persona realmente puede ser un solopreneur, o sea, ser un emprendedor de una sola persona, porque puede poner su propio sitio web, puede poner su qué sé yo, su catálogo, puede vender cosas, puede utilizar terceros, ¿no es cierto?, para lo que tiene que ver con transporte, etc. Eso cambia también la forma de pensar como la sociedad. Y también cambia un poco, o sea, y se complementa con este tema del desplazamiento eventualmente de la tecnología de cierto tipo de trabajo. O sea, se pierden un montón de empleos, por un lado, pero por otro se gana la posibilidad de emprender. Pero la pregunta es, ¿las personas están preparadas para emprender?
Y ahí vienen los temas de educación, ¿no? Cómo vamos educando en una sociedad para que puedan aprender y generar modelos de intercambio. Y luego ya viene la parte fascinante, los modelos de intercambio de servicios. Tú podrías decir, ¿podría ser el fin al capitalismo? O al neoliberalismo, en fin, lo que sea. En fin, pueden pasar muchas cosas, pero todo eso son parte de la reflexión. O sea, la tecnología afecta a la sociedad afecta a la tecnología. Hoy día Meta quiere quedarse con la identificación, Facebook. Y ojalá que todos se identifiquen con lo mismo, eso es complejo. Y ahora hizo un trato con Microsoft, y hace un trato con Microsoft para tener Office, pero en realidad lo que están integrando son los sistemas de autenticación. Se va a tener un sistema de autenticación basado en, ¿no es cierto?, Office 365, que sería todo el ID de Microsoft, y el ID de Facebook o Meta ahora, se van a integrar de alguna forma. No sabemos, no hay noticias específicas, pero es una sospecha razonable. Entonces, tenemos dos grandes empresas que estamos hablando que Microsoft tiene LinkedIn, ¿no es cierto?, tiene Office 365, o sea, tiene una gran cantidad de identidades, sobre todo corporativas, gente del mundo del trabajo. Facebook tiene como todo, o Meta tiene todo lo que es como el resto, ¿no es cierto? Eso se empieza a juntar, no es menor. ¿Quién tiene la gobernanza de eso? ¿Quién tiene el poder sobre esos datos? Y eso significa mucho aprendizaje, y toda esta inteligencia artificial aprendiendo, ¿no es cierto? Ahí pongo hay una foto mía transformada con esa aplicación FaceApp. Pero que básicamente, claro, yo lo encuentro genial y me saco la foto y todos se sacan la foto, pero en realidad están metiendo sus datos personales, biométricos, dentro de un servidor de quién sabe quién, y quién sabe qué harán con esos datos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día muchos de los sistemas de inteligencia artificial que generan arte, etcétera, y todo se basan en justamente tipo apps con las que capturaron información gratuitamente de nosotros. Entonces, tal vez yo hablaba de realidad virtual hace 20 años atrás, pero en realidad no era razonable pensar en una realidad virtual si es que no ocurrían las cosas que han ocurrido ahora, que llevan a que un aparato de realidad virtual cueste 200, 300, 400 dólares, y que por lo tanto pueda ser posible, plausible la realidad. De hecho, todavía no es plausible la realidad en realidad virtual hasta que nos salgan, por ejemplo, los nuevos Oculus de, no sé, $100 conectados vía 5G, porque eso va a permitir popularizar esta tecnología. Entonces, de alguna manera, lo que voy a ir haciendo, entonces voy a ir tomando muchos de estos temas, los voy a ir poniendo en el árbol y todo, pero ya estamos claros en que, uno, muchos de estos temas ya vienen de hace tiempo; dos, la tecnología o la cosa moderna en sí misma no es tan importante como; tres, el ecosistema en términos legales, éticos, sociales, políticas públicas, y que recién tomando en cuenta todas esas cosas yo puedo pensar en una predicción. O sea, me estoy complicando la vida, pero también sirve para pensar en la estructura narrativa del documental. O sea, si voy a pensar en una predicción, tengo que contar un poco de qué se trata, cómo mejoraría la vida, etcétera y todo, pero luego el proceso, bueno, cómo se implementaría, cómo haríamos que esto sea real, para que no sea simplemente una predicción loca. Así que esa es la reflexión de este día 5. Yo creo que ahora me voy a meter más en los temas que tienen que ver con la parte más técnica. Así que eso. Gracias por seguir.